Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos un gran invitado, Jaime Matus. Jaime es General Partner en Invariantes Fund, un fondo de Guatemala muy activo invirtiendo globalmente, pero además de forma individual es uno de los ángeles en Latam con más inversiones que yo conozco. Tiene un portafolio con más de 150 inversiones indirectas por medio de AngelList y Syndicates, pero también ha hecho más de 30 inversiones directas en startups como Woof, Siembro, Avanzo, Fabric, Crema y por supuesto muchas más. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, René, y súper emocionado de estar aquí compartiendo contigo y muchas gracias por la invitación. Para nada, pues como sabes, ya te lo había anticipado, hoy estamos aquí para platicar un poquito de tu rol como ángel inversionista. Pero antes de que arranquemos con eso, siempre me gusta hacer una pregunta con la que también empiezo cuando estoy evaluando una startup en una primera conversación con sus founders, que me cuenten en 2 minutitos cuál es su historia. ¿Quién eres tú, Jaime Matus? Buenísimo, pues mira, yo soy alguien apasionado por la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Estuve 15 años trabajando en el mundo corporativo, en telecomunicaciones y tecnología, y desde ahí agarré la pasión por esto. Empecé a trabajar con startups hace más o menos 11 años, tratando de llevar startups a trabajar con una gran multinacional como Claro, donde sabes que son dos biorritmos y dimensiones totalmente distintas, y poco a poco me fui involucrando en el ecosistema de emprendimiento sin quererlo, ¿verdad? Sino que se fue dando de a pocos. Ya más encaminado, junto con una amiga, empujamos un evento que ella creó que se llama Volcano Summit, que fue el que eventualmente me llevó a tirarme al agua y a hacer ese primer ticket de ángel. Creo que nunca fue un tema tanto de quiero ser ángel, sino que con las mismas acciones que iban saliendo en el camino fue dándose el que llegara a convertirme en un inversor ángel, ¿verdad? Y sobre todo ese deseo de compartir el tiempo y compromiso y ayudar a founders que están tratando de resolver un problema muy grande. Así que algo así en 2 minutos paré en el ecosistema. Oye, Jaime, ¿y eso más o menos cuándo es? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo haces ese primer cheque como ángel? ¿Y en qué compañía fue? Mira, ese primer cheque de ángel fue en el 2019 en una empresa aquí en Guatemala liderada por un francés y un guatemalteco que estaban haciendo el modelo de BlaBlaCar, de carpooling, economía colaborativa en ese sentido. Y esa fue la primera empresa que fue de las primeras empresas también en Guatemala en levantar capital. Así que fue nuestro primer ticket y una aventura y un aprendizaje espectacular al lado de estos founders. De 2019 a 2023 sumas casi 200 inversiones, lo cual me parece una locura. Ni me lo recuerdas que me cuelga mi esposa. Oye, Jaime, me gustaría de pronto adentrarnos un poquito en el cómo iniciar, ¿no? Me llama mucho la atención cómo, pues como ahora mencionabas, hiciste una carrera en el mundo corporativo, específicamente mucho tiempo en Claro, Guatemala. ¿Cómo es que alguien en una posición de un corporativo termina hoy haciendo inversiones de tiempo completo? Creo que es muy común que conozcamos personas en el mundo corporativo y el camino no necesariamente, o más bien, nunca los lleva hacia el tuyo, ¿no? Que fue terminar haciendo inversiones de tiempo completo. ¿Cómo es que alguien en una posición en un corporativo terminó dedicándose a esto?
Mira, yo creo que un especial énfasis en esa pasión por la tecnología y la innovación y el emprendimiento. Creo que cuando tienes un propósito muy fuerte de ayudar y de tratar de predecir cómo va a ser el futuro y cómo va a ser la nueva forma en que trabajamos, en que nos transportamos, en que nos movemos, nos comunicamos, creo que esa curiosidad constante que tenía por estar involucrado en distintas industrias, estar viendo tendencias, fue lo que últimamente me llevó a decir, bueno, tengo el interés de conocer esta industria, aunque no esté operando, pero puedo, con mi experiencia y mis conocimientos, ayudar a personas que están empezando con sus proyectos y también ese compromiso de ayudar, ¿verdad? Creo yo que no lo ves como algo transaccional al inicio, donde, bueno, quiero dedicarme a ser ángel y transaccionalmente voy a buscar un retorno, sino que es más un propósito interno que tienes de ayudar y de ser parte de algo grande, ¿verdad? Y este camino que pues nosotros lo fuimos aprendiendo de a pocos, porque en ese momento no estaba tan democratizado el tema de inversión ángel, fuimos aprendiendo sobre la marcha, te diría, muchos aprendizajes duros y cosas que en el camino uno se va formando y sofisticando en este tema y pues hoy obviamente hay algo que con mayor dominio puedes seguir haciendo en una mayor escala, pero sobre todo compartiendo, que existan más ángeles y muy similar a esta iniciativa, ¿verdad? Sobre todo compartir éxitos y fracasos, buenas prácticas y al final nos encanta porque esta es una de las pocas economías e industrias que colaboran. ¿Por qué? Porque mientras minimizas el riesgo y más vamos juntos de la mano es donde más se generan retornos y valor. Entonces creo que eso es algo de lo que más me apasiona de esto. ¿Qué es lo que dirías que te sirvió a ti para arrancar y empezar a entender las dinámicas de Venture Capital? Mencionas pues Volcano Summit como una motivación y de hecho para quienes nos estén escuchando es un eventazo que pasa en Antigua Guatemala, si no me equivoco en septiembre. Los invito a que ahí nos veamos porque seguramente estaremos ahí en el de este año. Pero ¿a ti qué te sirvió? ¿Cómo dirías que si alguien estuviera hoy en una posición como la que tú tenías en el pasado, ¿cuáles serían como la lista de cosas que dirías este es el camino para arrancar? Yo te diría principalmente empezar a involucrarte. Es un juego a largo plazo, no es algo transaccional inmediato, así que irte involucrando con startups y con emprendimientos es un tema que nos ayudó muchísimo en ese momento. Segundo, tienes que irte formando porque obviamente es una industria completamente distinta a la que la mayoría de nosotros va a estar. Venture Capital es algo naciente, entonces de una forma, si lo quieres hacer bien y de forma profesional, te tienes que ir formando y hay recursos y cursos y especializaciones que son accesibles y fáciles de tomar que puedes ir llevando conforme te vas involucrando. Hay buenos cursos como el de Venture Capital de Coursera con la Universidad de Bocconi de Italia o como el curso de Venture Deals. Un tema muy importante que nos ayudó mucho es también acercarnos con aceleradoras, incubadoras y fondos, ¿verdad? Que hay muchas dinámicas de colaboración alrededor junto a esas tres cosas, estar bastante activo en LinkedIn, porque de alguna manera LinkedIn y Twitter son plataformas donde está pasando esa conversación y mucho que para mí fue algo que sí le metí de 5 a 10 horas a la semana era networking, era tener esa apertura de estar conociendo gente espectacular, creando emprendimientos y resolviendo problemas grandes, ángeles, incubadoras, fondos inversionistas, digamos, sí, los últimos 5 o 7 años pasé dedicándole muchísimas horas a eso para ir creciendo tu red de contactos, ir mejorando tus conocimientos, buenas prácticas, irte formando, involucrarte. Es importante en el ecosistema atender esos eventos, estar cerca de las aceleradoras y fondos, ir a formar parte de ese ecosistema. Creo que son las 4 o 5 cosas que te van a garantizar tener un buen camino como Ángel, y pues por último un poquito de skin in the game, ¿verdad? Eso de empezar a hacer los primeros tickets y aportar ese valor a los emprendedores. Esta última parte que mencionas de crecer tu network desde redes como LinkedIn y Twitter, pero también
pasando tiempo conociendo personas, pues tú desde Guatemala tienes un portafolio que no necesariamente refleja startups de Guatemala, ¿no? Refleja un poco algo más amplio que de forma regional. ¿Cómo le hacías para poderle dedicar esas 5 o 7 horas a la semana para estar conectado con un ecosistema mucho más amplio que el que a lo mejor está sucediendo en la ciudad en la que tú vives? Mira, muy importante, creo que disciplina te ayuda mucho, ¿verdad? Porque obviamente es algo que fui trabajando on the side. Muy importante al final todo el deal flow y ese flujo de oportunidades para evaluar y poder invertir que te va llegando, va viniendo de esta red de contactos que tienes. Obviamente primero empiezas en tu primer círculo, tu zona geográfica, que fueron los primeros tickets que empecé a hacer alrededor de Guatemala y Centroamérica, pero en la medida que fui abriendo esos contactos con Enrique, uno de mis socios, y también LP de 500, empezamos a invertir en Brasil, después nos fuimos a Colombia, vas conociendo emprendedores que te refieren a otros emprendedores, fund manager como ustedes que nos han referido a varios startups para hacer inversión ángel, y se va creando un efecto de bola de nieve que obviamente es como el efecto del interés compuesto. Los primeros años no lo ves y sientes que haces un esfuerzo muy grande para algo que no empieza a agarrar tracción, pero si eres disciplinado y constante, empiezas a ver ese efecto de tu red y del valor y de la calidad del deal flow y las oportunidades de inversión que te van llegando. Obviamente te vas formando y te vas volviendo un inversor más sofisticado después de escuchar cada año 1,000, 2,000 pitches. Obviamente vas agarrando también una sensibilidad y un radar fuerte, pero también estar apoyando y operando al lado de los founders te da mucho mayor skills para poder ir desarrollándote como inversor ángel. Jaime, y hoy teniendo un rol activo, tiempo completo en un fondo que justamente se dedica a hacer lo mismo, ¿cómo impacta en tus inversiones como ángeles? ¿Existen de pronto conflictos de interés que tienes que evitar? Desde cómo tomas decisiones a nivel personal a cómo tomas decisiones como Jaime, el que representa Invariantes. Total, mira, yo te diría que el reto más grande es cómo manejas ese sesgo personal o ese bias, ¿verdad? De alguna manera, desde Invariantes invertimos en etapas semilla, preserie A, serie A. Los tickets que hacemos de inversión ángel con Ale, con Fernando y Juan de Dios, mis socios, generalmente los hacemos en etapas más tempranas, porque obviamente, aunque corres un mayor riesgo, empujas hacia un mayor potencial retorno. Entonces, en ese sentido, digamos que están muy bien separadas las tesis de inversión mía como ángel versus lo que hacemos en Invariantes, pero hay un círculo virtuoso de cosas, porque obviamente el hacer estos tickets ángel te permite poder hacer como un scouting ticket en una potencial startup que puede estar muy temprano para el fondo, pero si eventualmente llega a crecer en algo espectacular, puede hacer materia para eso. O muchas veces que como fondo te llegan deal flow y oportunidades que están fuera de tu tesis, de tu geografía, de tu etapa, y que muchas veces hacemos como fondo introducciones con otros ángeles, ¿verdad? Donde podamos canalizar estos buenos proyectos y que puedan resultar en materia de inversión. Así que te diría, en este sentido, digamos, se maneja generalmente de esa forma, que sí te ayuda a tener una mayor sensibilidad, porque cuando haces tickets ángel, generalmente tienes la oportunidad de involucrarte un poco más en la operatividad del startup. Entonces, cuando empiezas a conocer esas dinámicas desde un poquito más adentro y más temprano, te permite tener un mejor proceso de due diligence y entendimiento cuando estás en el fondo, de decir, bueno, realmente va a cumplir las proyecciones que dice, o tiene la capacidad y los canales para llegar a estos clientes como canales de venta o distribución, o va a ser viable que pueda desarrollar el producto en los tiempos que dice con los recursos que tiene. Entonces creo que muchas veces el ser ángel te permite ser mejor
fund manager, y ser fund manager también te permite ser un ángel mucho más estructurado y disciplinado, porque también como ángel tiendes a irte muchas veces por la emoción, ¿verdad? Porque también no hay una responsabilidad fiduciaria detrás, sino que eres tú como ángel y con tu propio capital y apostándole algo que también te sirve tener un poco esa disciplina, como un fondo es muy estricto con su mandato y su tesis. Así que creo que es más un círculo virtuoso que algo que te pueda generar conflicto. Al principio mencionabas que al iniciar cometiste errores que de pronto en el camino es parte del proceso de aprender. ¿Cuáles son esos errores que en estos años invirtiendo cometiste, que dirías fueron un gran aprendizaje, pero ahora forman una parte fundamental de mi proceso de evaluación? Totalmente. Mira, yo creo que el error más grande que cometemos o cometimos los ángeles cuando empezamos a invertir en startups fue que te emocionas con los primeros tickets y haces tickets un poquito más grandes de lo que debes por la emoción, pero es más adelante cuando llegas a entender que el juego de inversión ángel está en tener un portafolio bien diversificado. Y obviamente como empíricamente fuimos aprendiendo de esto, no era algo que con lo que llegamos con una estructura, bueno, voy a diversificar portafolios y voy a invertir $100,000, lo voy a hacer en 10 o 15 empresas haciendo tickets de $5,000 y $10,000 y vas con un plan de juego mucho más preparado. Fui haciendo primeros tickets más fuertes y cuando ya empiezas a ver que tu deal flow va mejorando y las oportunidades que gracias a tu red y tus conocimientos que vas desarrollando va mejorando, dices, bueno, hubiera metido y hubiera balanceado un poquito más y saber manejar esa ansiedad y esa emoción. Creo que es una. Segundo, ser disciplinado, ¿verdad? Porque obviamente lo vicioso en buen sentido de esto es que conoces gente espectacular. Generalmente el perfil de un founder es una persona extraordinaria que está tratando de resolver un problema muy grande, que es súper resiliente, que tiene un problema muy fuerte a resolver. Y es gente espectacular, entonces te dan muchas ganas de involucrarte en muchos proyectos, pero tu tiempo y tu capital también son limitados, entonces debes de desarrollar como ángel tu propia tesis y estrategia de inversión para poderlo hacer sostenible y escalable, porque también ser inversor ángel es un juego de largo plazo, donde obviamente hay un potencial de retorno interesante si logras tener un portafolio bien diversificado donde manejas tu riesgo, pero también es una inversión ilíquida que hasta dentro de 5, 7, 10 años vas a ver distribuciones. Entonces tienes que saber planificar también eso. Yo no lo hice, probablemente me aventuré a hacer tickets y obviamente llegas a un punto donde la liquidez ya empieza a apretarte y bueno, tienes que irte modulando. Aprovechando que estás tocando el tema de tesis de inversión y disciplina, que es algo en donde coincido, alguna vez platicando con un ángel el año pasado, alguien que tú y yo conocemos muy bien, me platicaba justo de esa emoción que había sentido el primer año de estar invirtiendo y cómo se sentía desordenado y que antes de tomar la siguiente decisión de inversión de la que estábamos platicando, decía, René, necesito plantearme una tesis, porque de lo contrario estoy disparando para todos lados sin una estrategia. Entonces, pensando en eso, tú con ciento y algo de inversiones, ¿cuál es la tuya? ¿Cómo defines tu tesis de inversión hoy? Mira, yo creo que como muchos fondos y ángeles arrancas con una tesis bastante amplia y ambigua, porque obviamente no estás arrancando y digamos que yo invierto agnóstico al sector y geografía, etapas tempranas, y ya fui buscando ciertos proyectos que hicieran un impacto positivo, no desde términos de impacto, sino de crear plazas de trabajo, democratizar acceso a servicios, y digamos que por ahí fui formando la tesis.
Sin embargo, creo que hay dos formas de hacerlo y es mucho también el estilo personal de cada uno. Puedes irte un poco con pray and spray, que no es malo, ¿verdad? Sí, pero tienes que ser muy estructurado y disciplinado en apostarle a muchas startups y ver cómo de un portafolio más amplio le agregas valor. O hay gente que logra desarrollar una tesis más puntual y específica, por decirte, si hubiera venido de banca y te digo, bueno, voy a apostarles en fintech en Latinoamérica que están impulsando servicios para inmigrantes. Entonces ya puedo yo desarrollar una tesis en la cual yo creo que agrego valor y digamos, me agrega valor y creo que son dos caminos totalmente válidos. Creo que mucho depende del estilo personal y de lo que busques como ángel, ¿verdad? Que no solo es un tema transaccional, sino un tema de propósito. Y en mi caso personal, cuando yo arranqué toda mi inspiración de involucrarme en el mundo de Venture Capital también vino por parte de 500 y cómo McClure arrancó eso desde un inicio y a mí me gustó mucho digamos, ese play de estar un poco más diversificado, aunque son smaller bets, pero en un portafolio donde yo también como persona crezco más porque logro conocer más geografías, más mercados, más industrias, más modelos de negocio y personalmente eso a mí me ha sido mucho más positivo a que yo me hubiera enfrascado en una tesis puntual y estratégica donde también es una estrategia válida y lo puedes hacer. Yo creo que más depende de tu estilo personal, pero en mi caso, y como te digo, por esa inspiración de 500, que fue de los primeros recursos que encontramos para entender cómo meternos en VC, porque nadie te explica, ¿verdad? Ahí lo vimos. Mencionas en varias ocasiones aprendimos en plural. Me imagino, y te conozco muy bien, me imagino hablas de tu esposa. Sí, hicimos un equipo y mancuerna con mi esposa. ¿Cómo dirías que funciona esa dinámica en casa? De hecho, nos has compartido incluso cómo a tu bebé lo involucras sentimentalmente en estas decisiones y es muy bonito. ¿Cómo funciona la dinámica en casa en cuestión a cómo haces esta estrategia? Decir, oye, vamos a ir por esta estrategia donde a lo mejor es contraintuitivo ante las estrategias de otras familias, ¿no? Vamos a perseguir una estrategia en donde nuestro patrimonio está altamente concentrado, bueno, no sé si altamente, pero concentrado en un asset de alto riesgo con potenciales altos retornos, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que la primera premisa es hacer equipo. Nosotros con Lulu hicimos un tremendo equipo, pero sobre todo vas entendiendo que cuando quieres llegar en mayor escala y más lejos, tienes que ir armando un equipo. Y para nosotros fue eso en primera instancia con Lulu arrancamos y después se unió mi hermana y Julia y fuimos armando un equipito solo para este tema de inversiones ángeles. Y creo que el skill set diferenciado y la perspectiva y el conocimiento y lo que te aporta cada uno te va ayudando a enriquecer ese proceso de toma de decisión y obviamente de acceso a oportunidades y todo. Creo que nosotros fue un all-in a VC, no teníamos exposición en otros asset class, sino que hasta ahorita vamos a empezar a diversificar nuevamente esas lecciones duras aprendidas porque lo poco que teníamos dijimos all-in, pero lo íbamos a hacer bien y lo íbamos a hacer de forma profesional. Entonces ya te imaginas un ingeniero electrónico que viene de telecomunicaciones y una mercadóloga y diseñadora gráfica de café entendiendo tecnicismos legales y financieros de VC. Eso fue un proceso que nos tomó de 3 a 5 años irnos formando. Creo que ella aporta esa parte más objetiva y estratégica, yo esa parte más como de entender las tendencias hacia dónde van y los modelos de negocios y estar involucrado en el ecosistema y fuimos armando un buen equipo. Julia mucho más enfocado en lo financiero, Jimena más en la parte de innovación de servicios. Entonces queríamos escalar y queríamos hacerlo grande. Entonces piensas o yo siempre he sido mucho de trabajar en equipo y compartir y creo que eso a título personal
fue nuestra formulita ganadora. Hay muchos ángeles que son o solo angels o solo GPs que también tienen un track record y un valor espectacular, pero en mi caso personal me gusta siempre trabajar con personas que son mucho más inteligentes que yo, que me retan a salir de la zona de confort y de las cuales aprendo. Así que en este caso fue con todo el equipo. Qué cool. El caso de invertir en syndicates y en AngelList me llama la atención, particularmente con cómo funciona con este proceso que describes, porque acabas de mencionar el involucramiento desde tu esposa Lulu y tu hermana, con diferentes áreas de experiencia ustedes, y también acabas de mencionar lo importante de tener la tesis, pero sobre todo ser disciplinado ante tu tesis. ¿Cómo se ve eso en ejecución cuando tienes un AngelList y estás a un clic de distancia de una inversión y logras hacer 150 clics de inversiones, ¿no? Mira, yo creo que es interesante y creo que va más allá de la conveniencia y la facilidad, va más un tema del orden en que fuimos haciendo las cosas. Sabes que los emprendedores hay esos memes donde dicen que van armando la escalera en lo mismo que lo va subiendo, algo así fue. Y digamos que el hecho, cuando nosotros empezamos a hacer los primeros tickets ángeles, si hoy me preguntara si vuelvo a empezar a hacer esos tickets ángeles y es lo que hacemos con nuestra comunidad de ángeles en Invariantes, es uno, vas con un plan y una tesis bien estructurada con el plan de diversificar. Segundo, digamos que me involucraría mucho invertiría en fondos. Creo que para un ángel es importantísimo no solo manejar el riesgo, pero aprender a la mano de managers que están haciendo un trabajo espectacular y que te pueden compartir deal flow, y eso va sumando de los dos lados. Creo que es importante que los ángeles también tengan exposición a fondos de VC, porque creo que es una buena forma de generar sinergias. El irte involucrando, como te decía, nosotros cuando empezamos a hacer los primeros tickets en Centroamérica éramos un tren que iba directo contra la pared porque era un ecosistema menos desarrollado y fragmentado. Gracias a Dios se nos atravesó el equipo de Invariantes que nos ayudó a abrir puertas y a conocer otros ecosistemas, a adquirir mejores prácticas, y ahí fue cuando empezamos a invertir en otras geografías como México, Brasil, Argentina, que nos permitieron traer mejores prácticas, network, valor agregado y muchas cosas que te fueron complementando. Entonces yo creo que en ese sentido es importante que como ángel tengas esa exposición a fondos, ese involucramiento con el ecosistema en sus distintos puntos, porque eso es lo que te va a ir formando un portafolio robusto y un track record que de alguna manera después te va a ir generando mucho mayor valor. Diversificación, estrategia y network, creo que son como la combinación de cosas que escucho en lo que mencionas. Total. Don René, en el punto que me decías, hay un tema de por qué hicimos lo que hicimos también cuando escuchas todos estos tickets indirectos, que yo creo que hoy por las facilidades que tenemos son buenos vehículos para desarrollar inversores ángeles, porque antes los tickets de inversión ángel estaban muy restringidos para high network individuals o personas cercanas a los founders, geografías como Nueva York y Silicon Valley. Si no tenías acceso a eso, era muy difícil ser ángel, ¿verdad? Obviamente hay muchos mecanismos que se han ido desarrollando, plataformas de crowdfunding o sindicatos que son buenos primeros pasos para ir haciendo tickets de inversión ángel en pequeño, porque hay un dicho que dice que formar un venture capitalist te toma 7 años y $30 millones, y no muchos tenemos. Entonces, esa curva de Learn by Invest que hicimos nosotros con tickets pequeños es una analogía, un símil a cuando eres un founder y vas a sacar un app. Entonces, prueben un MVP, prueba barato, no hagas un desarrollo tan alto y ve qué te dice el mercado. Aquí fue una forma de tomar esa analogía y decir, bueno, vamos a empezar a hacer tickets de pequeños de 500, de $1,000, pero vamos a entender cómo es el juego de Venture Capital, y obviamente vas tomando decisiones que a lo mejor después dices, ¿y para qué invertí en esta o tanto? O vas afinando la mira. Segundo, que con todas las facilidades que hay de Twitter, de plataformas, aunque tú muchas veces inviertes a través de un vehículo
en AngelList o en una plataforma de crowdfunding, como esos mecanismos indirectos donde puedes entrar con tickets más pequeños y de una manera pues acceder a un buen deal flow que solo muy pocos tienen el acceso directo. Pues te permite el ir conociendo este juego, y yo creo que es importantísimo. Y hay cierta lógica, porque crowdfunding puedes entrar con los tickets más pequeños, probablemente el deal flow y la calidad de las oportunidades va mejorando en la medida que vas escalando, pero para ya estar en plataformas o grupos de ángeles o sindicatos, generalmente ya tus tickets van a ser un poco mayores, va a ser mejor tus oportunidades, pero obviamente te vas ganando ese derecho en lo que va siendo parte del ecosistema hasta eventualmente ya poder tener la capacidad de hacer tickets directos, que los tickets directos en una startup es bueno, te van a dar un espacio dentro del cap table, pero tu compromiso, tu tiempo y tu valor también va siendo mucho más fuerte que hacer desde un ticket de fuera, donde a lo mejor vas a tener ningún grado de involucramiento, o en un intermedio, en un grupo de ángeles donde hay un poco más de comunidad de interacción, donde empiezas a aportar ciertos puntos de valor puntuales y específicos, hasta en ticket directo, donde muchas veces ya tienes ese compromiso. Entonces te diría que son como gradas que yo recomiendo, y en mi experiencia lo hubiera ido haciendo así, y no tienes tanto tiempo para aprender porque son apuestas a largo plazo que no vas a esperar 10 años para ver si te fue bien. Creo que es una forma interesante y hoy muchas plataformas te lo permiten. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Lo hiciste, lo mencionas como gradas, ¿no? Como en diferentes etapas. La primera escucho que fue mucho de pagar por aprender. Y eran tickets chiquitos, 500 a $1,000 mencionas, en donde potencialmente tenías acceso a ciertas cosas, pero con el objetivo de aprender y de poder saltar al siguiente escalón, ¿no? En esos tickets no necesariamente tienes la segunda parte del involucramiento, que tiene que ver con platicar directamente con los founders, entender de cerca el modelo de negocio. ¿En qué momento de la grada dirías que se conectan esas dos partes, la oportunidad con seguir aprendiendo ahora de la siguiente parte, que es del lado del founder? Mira, yo creo que es muy importante ese segundo salto cuando vas alineando todos estos temas, ¿verdad? Cuando empiezas a ser visible en el ecosistema, cuando ya cumpliste tus horas de vuelo, porque mucho es no se genera de la nada, y aquí tienes una insignia de Soy Ángeles, te empiezas a reconocer en el ecosistema mucho porque has dedicado mucho tu tiempo a ayudar a founders y has estado involucrado, vas a los eventos, como todos esos efectos en red, se van dando cosas en cada punto de contacto que vas teniendo, y era un poquito lo que te decía, como muy similar al efecto del interés compuesto. Probablemente ese primer año, segundo año no lo sientes y parece que todo lo que haces pues ahí va, pero si hay un punto donde eso se vuelca hacia tu favor y donde ya te empiezan a buscar varios founders, donde te empiezan a invitar a invertir en fondos, donde te llaman para que seas o mentor o juez en ciertos eventos, y digamos que es ahí donde tú sientes que se da la vuelta en la balanza, pero obviamente es mucho trabajo duro, muchas horas y compromiso, y no es que vengan por añadidura, sino que es algo que tú vas construyendo de a pocos. Entonces, si hay un momento donde tú sientes que ya la balanza juega a tu favor y que todo lo que construiste durante 1, 2, 3 años te empieza a traer más cosas de las que tú estás inyectando, y ahí es donde empiezas a crecer. Es una bolita de nieve. Pensando un poquito en que este es un negocio de múltiplos y de retornos, escucho que lo que describes al principio es, de nuevo, pagar por aprender. Y, y digo, no sé, y a lo mejor estoy asumiendo, pero potencialmente tus peores múltiplos están en esa primera etapa, ¿no? En algún momento de esos 2 o 3 años de aprendizaje, te cuestionas si lo que estás haciendo es la estrategia correcta, en donde siendo un negocio de largo plazo y diciendo hice all-in
En algún momento dices, híjole, ¿será que estoy tirando mi dinero y aquí no tenía razón y debería de cuestionarme si debería estar haciendo otra cosa? ¿O entendías desde el principio que eso era parte de la curva que ibas a tener que vivir para llegar a esa bolita de nieve que eventualmente conseguiste, ¿no? Mira, yo creo que es una mezcla de ambas, porque muchas veces no tienes nada descifrado desde el día uno. Creo que sí había un poco de intuición en donde teníamos que learn by invest, pero con tickets bajos, y que hoy volteo a ver esos tickets, dije, bueno, ¿por qué invertí ahí o qué le vi en ese momento? Y hay mucho aprendizaje y enriquecimiento de ese proceso. En la medida que hicimos eso, te permite no haber hecho tickets grandes donde estás totalmente arrepentido de por qué lo hice. Yo te diría que no. Hoy en los bets que hicimos de Tickets Ángeles no tengo ninguno donde esté arrepentido, porque más de algo de valor te ha traído, aunque no hemos visto un evento de liquidez aún, pero en ese sentido el haber hecho esos chiquitos y probar sí afina mucho la mira, porque hay mucho hype, mucho que en un PowerPoint y en un pitch y en un memo de inversión puedes ver, pero la realidad y la operación es otra. Entonces, como han habido unas sorpresas que no han sido tan agradables, también ves unas cosas espectaculares, porque lo mismo de la facilidad de la tecnología, han habido tickets donde hemos metido $200, $500 a través de una plataforma, pero hay interacción y la ventaja es que dentro del ecosistema ahí te sorprendería la apertura que hay de todos para colaborar y crear valor. Entonces han habido tickets que hacemos indirectos a través de una plataforma donde hemos agregado un valor muy fuerte, hemos hecho intro y han pasado mucho más cosas, muy similar a tickets donde hemos entrado de forma directa con los founders o estamos en el board o hacemos algo. Entonces creo que te sorprendería algunos casos donde, como hicimos tickets que hoy no volvería a hacer, hay unos tickets sorpresa de unas startups espectaculares que van volando y que probablemente le entramos en un bet chiquito y que ahora digo, ¿por qué no le metí más? ¿Por qué no aproveché donde estaba fácil y donde había una oportunidad? Pero es parte del juego, ¿verdad? Yo creo que al final Venture Capital no es tan predecible y por eso tienes que hacer una buena estrategia y una buena tesis de inversión, ser disciplinado y armar tu plan, porque si vas tirando dardos al aire y ahí es probable que cometas muchos errores y que cueste caro, que hundas tu capital y que eventualmente digas, ya me salgo. Nosotros con lo que hemos construido y aprendiendo en 5 años hemos ido afinando la mira lo suficiente para hacer algo sostenible y rentable de esto, ¿verdad? Obviamente irlo desarrollando, irlo ajustando en todo camino como cualquier emprendimiento, eso es un tipo de emprendimiento distinto, ¿verdad? Pero creo que no me arrepentiría de todas las decisiones que hemos tomado y sí, unas han tenido unas celebraciones interesantes y otros unos aprendizajes muy fuertes que simplemente nos enfocan a hacer mejor. Así que creo que por ahí lo resumiría. ¿Cómo dirías o cómo describirías que es tu proceso de toma de decisiones de estos años que has tenido tantos aprendizajes? ¿Cómo tomas una decisión de inversión? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cómo funcionan las interacciones? Y sobre todo pensando en que tienes este ángulo de algunas son indirectas y otras son directas, ¿cómo forma parte eso de tu proceso? Perfecto. Mira, yo creo que va resumiendo y tú como Ángel vas desarrollando tu propio framework para analizar empresas, evaluar empresas y hacer tu propio proceso de due diligence, que no importa si es en una plataforma indirecta o te estás sentando en un café con un founder a evaluar la empresa. Creo que hay 5 o 6 atributos importantes y he ido desarrollando y sofisticando la forma de tomar las decisiones. Como entras en etapas tempranas, mucho es el equipo, ¿verdad? He visto muchos o la mayoría de negocios de negocios o proyectos pivotear o ajustar su modelo de negocio, pero yo te diría el primer punto, el equipo, ¿verdad? Un equipo de fundadores sólidos que sepan hacer empresa, que tengan domain expertise en su industria, ¿verdad? Y tratar de que estén desarrollando la tecnología si es una empresa tecnológica. Segundo, que sea un mercado grande o un nicho lo suficientemente grande y rentable, ¿verdad? Que sea un problema donde
donde hay urgencia y recurrencia y prioridad, ¿verdad? Es decir, que las alternativas del mercado hoy no estén resolviendo ese problema y que no sea solo un nice to have, sino que sea un must have a resolver del problema que estás atacando en un mercado muy grande. ¿Y por qué un mercado muy grande y ese énfasis? Porque si no, la empresa no es materia para VC como opción de financiamiento. Hay que entender que VC, la inversión ángel, es una alternativa de financiamiento y tienes que tener esa sensibilidad. Tercero, en la parte del producto, que tenga un modo de fidelidad muy fuerte, que tenga una buena alineación con canales de venta y distribución, que exista ese primeros indicios de product market fit, que es un término acuñado que nadie logra aterrizar en unos y ceros, pero que sí existan señales fuertes de eso. Y por último, yo te diría todo en torno a números, ¿verdad? El modelo de negocio, la escalabilidad, las proyecciones, lo financiero, pero sobre todo regresando a fundamentales de inversión, que los términos de la inversión sean algo que haga sentido, que pasa mucho en Venture Capital y sobre todo los últimos 2 años, que por el hype habían valuaciones, que sabemos que es arte y ciencia evaluar una empresa en etapa temprana y no muchos entienden cómo funciona ese mecanismo y cómo funciona el juego en múltiplos para eventualmente tener un evento de salida. Tienes que entender bien y aprender a cómo evaluar empresas y cómo funciona ese juego, el múltiplo, la dilución. Creo que también fue una de las lecciones fuertes más aprendidas, que al inicio no sabíamos cómo funcionaba eso y en rondas subsecuentes, entonces vas entendiendo que hay que considerar ciertas variables adicionales y cómo hacer ese potencial evento de salida. Pero yo te diría, en esos 4 son los 4 puntos donde hacemos ese proceso de due diligence. Hoy uso más de 50 puntos donde hacemos check, donde no todos se van a cumplir, ¿verdad? Obviamente muchas veces como inversor, y esto a muchos founders les pasa, que sufren el por qué me dijo un VC que no, o un ángel que no, un inversor. Y lo que pasa es que los inversores no es que busquemos todas las cosas buenas de una startup, porque todas las startups de por sí, de cajón, ya traen muchos green flags que son cosas espectaculares. Pero la vista del inversor muchas veces estás buscando el pelo en la sopa, y ese red flag en tu experiencia, en tu conocimiento, otras cosas que digan, por esta razón, creo que esta empresa no es para mí y hay otras oportunidades de inversión. Entonces, en ese sentido, ya empiezas a identificar y haces ese pattern recognition de cosas donde tú no eres el experto en todo, pero por tu experiencia o por conocimiento cercano de 1 o 2 grados, sabes que algo ahí puede tener un reto. Entonces, creo que esa mezcla de los dos, el tener tu proceso de due diligence, donde vas teniendo en cuenta todas las aristas que mencioné, pero también tener mucha sensibilidad con esos red flags que sabes que pueden ser señal de alarma de que algo no va a llegar a como se promete. Yo te diría que esa es la forma. Han habido decisiones, René, que te tomo en una misma llamada y otras que nos hemos tardado 2 o 3 o 6 meses, donde nos damos el tiempo de conocer al founder y trabajamos de la mano previo a. Resulta que esto para siendo un matrimonio profesional, entonces también es parte de eso, y no hay una receta ganadora en Venture Capital, como te digo. En el caso de una startup mexicana, Big Quick, que me escribió por LinkedIn y en ese momento hicimos la llamada para coordinar la reunión que íbamos a tener para hacer el pitch. En ese momento fue tan persuasivo y ágil que sin ver el deck, ahí invertimos. Fue el primer ticket súper pequeño para ir a formar la empresa, y hoy Bitquick está pichando en Techstars y está creciendo de forma espectacular. Entonces hay conexiones con la persona que simplemente se da, y otros procesos donde te permite darte a conocer entre las dos partes, porque también no es solo de tu lado, tú tienes que aportarle valor al founder y que el founder pueda ver un buen fit en tu persona como inversor, y eso es importantísimo. Es un juego en doble vía. Jaime, yo también he sentido en esa primer llamada o en ese primer contacto que es difícil de describir en una llamada de 30 minutos la primera vez que platicas con alguien, decir yo quiero invertir, ¿no? Y también he vivido el lado en donde tienes que construir esa convicción a lo mejor a lo largo del tiempo. ¿Cómo logras identificar, y es una pregunta que yo me he hecho mucho tiempo, la diferencia entre aquella persona que es extremadamente habilidosa para generar eso, como
que es como un superpoder y una habilidad de comunicación que en una primera llamada te logra generar ese sentimiento, pero que de pronto detrás es más una habilidad que una gran oportunidad de inversión. ¿Cómo logras identificar eso y logras descartar esa emoción que tal vez alguien con esa tremenda habilidad de, ya sea de comunicación o de ventas, te genera eso en los primeros minutos de una llamada? Mira, creo que es una de las preguntas más espectaculares que me han hecho y yo te diría, René, es un tema donde tú lo sientes, donde tú genuinamente, obviamente a la medida que tienes más pitches y vas afinando el termostato, lo vas sintiendo, pero yo te diría que son dos variables que yo he podido identificar de esa persona que podemos decir es súper persuasivo y vendedor y te convence, y el súper persuasivo y convencedor, pero que tiene un negocio con sustancia detrás. Y una es que ya hayan sido second time founder o que vengan de manejar empresa familiar o que ya hayan tenido una startup anterior. Yo creo que es importante saber empresa porque sí hubo una ola de personas con poca experiencia o recién saliendo donde estaban levantando capital y con un poquito de buena venta eso logran levantar sin tener inclusive un producto mínimo viable detrás. Entonces, el uno, que ya han tenido esa experiencia y track record, ¿verdad? Y lo segundo es la autenticidad. Tú lo sientes, como cuando hablas con una persona, sientes si esa persona es auténtica, si te mira a los ojos, el contacto visual es un tema de alguien que te está generalmente tratando, como decimos, vender humo, se empieza a dar por todos lados, sientes cierta ansiedad de levantar plata, y no existe una conexión real. Entonces, cuando hay autenticidad y una conexión real y las cosas van fluyendo, que suena totalmente ambiguo, pero esos dos patrones fueron los que identificamos. Creo que son las cosas que hasta este momento no nos han servido. Uno, saber que ya saben hacer empresa y las responsabilidades que han tenido y que tanto skin in the game, y si fracasaron, cómo lo manejaron, o si les fue bien, cómo lo manejaron. Y segundo, tratas de tener esa conexión, que aunque hay una buena dinámica de vender y esa intensidad y esa energía, que haya autenticidad en sus palabras y que tú lo sientas. Creo que sí es fácil para nosotros, como cuando haces una conexión con una persona en un evento, tú sabes cuando alguien es auténtico y sincero y cuando alguien probablemente no pareciera hacerlo así, y esas dos nos han funcionado. De acuerdo, me gusta cómo lo ligas con incluso la forma en la que lo transmite, ¿no? O sea, la mirada, los ojos, a lo mejor es algo que muchos ni siquiera pondrían mucha atención, ¿no? Y por eso es arte y ciencia, Venture Capital, ¿verdad? Porque obviamente si fuera predecible, creo que ya tendríamos un algoritmo, un bot haciendo estas inversiones y estas apuestas en etapas tan tempranas, pero creo it's a people's game, ¿verdad? Y es un tema a largo plazo y sabes que van a haber muchos temas de incertidumbre y cambios en el camino, pero tienes que ver esos elementos que sabes que vas a estar aquí dentro de 7 a 10 años y que con esta persona, aunque hoy probablemente el modelo no esté descifrado y tenga cosas que digas, bueno, esto no va a funcionar, pero si la persona es esa persona que tú estás esperando con valores, con convicción, con disciplina, con responsabilidad, con resiliencia, sabes que los retos que pasen en el camino los van a superar y los van a superar juntos y van a llegar juntos eventualmente a un punto donde lo definamos como éxito para ambos. De acuerdo. Jaime, para ir cerrando, ¿cómo piensas alrededor del retorno financiero, siendo algo de largo plazo? ¿En qué momento un ángel como tú en su estrategia ve su dinero de vuelta? ¿Cuál es el objetivo financiero que estás buscando para en el futuro poder decir fui exitoso como ángel? Totalmente. En la medida que te vas sofisticando, vas entendiendo cómo funcionan las inversiones y cómo Venture Capital, como asset class, te promete un retorno que bien manejado en términos de riesgo y retorno, te vas a esperar algo de ello comparado con las otras alternativas. Yo creo que hay mucho desconocimiento de cómo un ángel hace dinero y si eventualmente te vas a volver supermillonario porque le apostaste una y le pegaste, y como hemos escuchado un par de casos de éxito de novelas que son interesantes,
Creo que cuando construyes un portafolio como Ángel y entiendes que Venture Capital, Early Stage como asset class, es un asset class que aunque es a largo plazo, hablamos de 5, 7, 10 años, puede traerte retornos que bajo un portafolio bien diversificado te representen tasas de retorno anual entre el 15 al 40%. Creo que hay que verlo desde esa óptica, porque desde una óptica donde tú digas, bueno, voy a meter un ticket Ángel y ese se va a volver un 100x, tu riesgo de que eso no pase si le metes solo eso es 95%, mientras que si tú construyes un portafolio de 10 tickets a donde crees que le vas a meter a 10, pero esas 10 o 6 se mueren, 2 quedan ahí medio flotando, creciendo modo zombie, pero 2 realmente devuelven lo que todas las otras no devolvieron, vas a tener pues un retorno, estimo, entre el 15 al 40% anualizado en ese plazo de 8 a 10 años. Entonces, eso es un poco como lo miramos. Hemos ido construyendo en estos 5 años en un portafolio donde esa cantidad de capital invertido en el plazo de 5 a 7 a 10 años, nos gustaría verlo con una tasa de retorno entre el 20 y el 30%, ¿verdad? Sabiendo que muchas de esas startups no llegaron al punto donde queríamos o cerraron, otras que se quedaron en un modo donde su capacidad de volver distribuciones va a ser limitada, y otras donde encuentren un evento de liquidez pocas que devuelvan ese retorno que las otras nos dieron. Entonces, creo que bajo un portafolio manejado responsablemente VC, creo que esa debería ser tu expectativa de tener el retorno, que es muy similar a cuando inviertes en un fondo, ¿verdad? Que un fondo espera traerte 2, 3 veces ese capital en un periodo de 5 a 7 a 10 años, que para mí entrar a un fondo es una forma muy, muy prudente de conocer el juego, ¿verdad? De bajo riesgo, y donde también vas a tener un retorno por encima de inversiones como real estate o private equity o rentas fijas, o tenerlo en otras cosas que a lo mejor sus retornos anualizados pueden estar entre el 6 y el 12 o el 15%. Entonces, esto es lo lindo de Early Stage Venture Capital, que si lo haces de una buena forma, pues tus retornos van a ser superiores a los de otros asset classes. Así que nuestra expectativa es que en 5, 7 o 10 años tengamos esos retornos por esa tasa, pero sobre todo que hayamos conocido más de 500 founders espectaculares con los cuales hoy nos damos el lujo de decir tenemos una amistad, tenemos conexión y hemos generado un valor más allá de todo lo transaccional. Hemos crecido como personas, como equipo, y la verdad es que empiezas a entender todos los ángulos que te da la inversión, Ángel. Pero en términos financieros, creo que prudentemente deberías de esperar eso y no meter uno y sacar 100,000 y ahí se quedó, porque creo que es algo iluso y hay que meterse más en las entrañas. De acuerdo. ¿Utilizas alguna herramienta para poder dar seguimiento al valor de tu portafolio teniendo ya uno tan amplio? Mira, eso ha sido uno de los retos, y estuve hablando con la mayoría de ángeles que conozco de Latinoamérica. Hoy tuvimos que desarrollar nosotros en Excel nuestro propio portafolio para ir midiendo, dando seguimiento y entendiendo cómo vas manejando ese comportamiento de retorno y riesgo. No encontramos un software que se nos adecuara a la forma de nosotros manejar eso. Creo que es un buen ejercicio hacerlo al inicio, porque también vas entendiendo que tú cuando entras a invertir en una startup en etapas iniciales tienes que tener en cuenta el horizonte de salida y qué tan grande va a ser esta empresa, porque yo te puedo decir, René, voy a entrar en una empresa que está naciendo en México, una startup B2B a una evaluación de 3 millones, y saber pues que el tamaño del mercado de esa empresa y lo que puede salir a 30 millones o a 40 millones, pero igual promete ser un retorno de 10x. Entonces puede ser interesante, como te diga, mira, hay una empresa que está atacando una geografía más grande y que está levantando su serie semilla, pero a una evaluación de 40 millones, pero esta empresa promete o tiene la capacidad por el mercado que atiende y cómo está ejecutando llegar a evaluaciones de 400.
o inclusive entrar en etapas en otras geografías, sobre todo Estados Unidos, cuando son empresas donde hay más desarrollo de tecnología y temas que entras a evaluaciones de 100 millones donde no hay ni siquiera revenue, pero sabes que son empresas que pueden llegar a un outcome mucho más fuerte. Entonces creo que tienes que entender la perspectiva del tamaño del mercado y el potencial de salida, porque en base a eso lo que sí tienes que pensar es que son empresas que puedan devolver como mínimo 10 veces tu capital, porque si no, creo que estarían metiendo en juegos que no, a unas valuaciones muy altas donde no vas a ver distribución. Entonces, creo que por ahí es donde depende, y hoy hemos hecho un Excel muy sofisticado donde ya logramos manejar todo ese portafolio de 200 inversiones, pero los fundamentales son básicos: a qué costo entras, cuál es el escenario de salida y cómo trimestralmente van cambiando la evaluación de las empresas, que como sabes van levantando ronda cada año o 2 años. Entonces hasta que van habiendo rondas, price rounds, es donde va cambiando realmente tu múltiplo. Entonces tienes que ir entendiendo que cada 3 meses tienes que ir tocando base con todo tu portafolio y viendo cómo madura tu portafolio, y es algo muy manual, pero ahí esperamos que en poco se resuelva. Buenísimo, pues Jaime, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este episodio de Ángeles de LATAM. Si hay alguien que quisiera platicar contigo, ya sea para presentarte su compañía o para platicar de inversiones, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Buenísimo, puede ser a través de Invariantes, ahí en la página o en LinkedIn. Me tardo un poco en responder porque a veces hay varios mensajes en colas, pero creo que esas 2 formas sería la forma directa de ir, y encantado de conocer personas espectaculares y escuchar proyectos buenos. Así que gracias a ti por la invitación. No, de verdad, muchas gracias a ti por el tiempo, por esta gran conversación. Para los que nos escuchan, yo soy René Lomelí, a mí me puedes encontrar en LinkedIn, y si eres un ángel inversionista y quisieras que platicáramos en este espacio, por favor, mándame un mensaje directo. Nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana. Muchas gracias. Esto fue Ángeles de LATAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.